¿Sabías que la película de Avatar está basada en un lugar real de China? Este es Zhangjiajie National Park, uno de los lugares más únicos en el mundo y el primer parque nacional forestal de China. Pero este parque es mucho más que eso. Por eso les doy la bienvenida a esta nueva aventura que vamos a dividir en 4 episodios para mostrarte a fondo cada atracción, cómo planear tu visita, dónde alojarte, cómo llegar a cada una. Lo vamos a dividir en Tianmen Mountain, Zhuangjiajie y Zhangjiajie, Huangshi Village y los 77 Strange Buildings, que estoy seguro que no habías escuchado. Quédate que ya arranca y no olvides de suscribirte y tocar la campanita, así no te perdés los siguientes. ¡Vamos! Ahora, como siempre, expliquemos cómo llegamos hasta Zhangjiajie. Hay básicamente 3 formas. La primera sería en avión, hay vuelos domésticos y también internacionales, pero muy limitados. Solo Corea del Sur, Vietnam, Tailandia y Malasia llegan directo a Zhangjiajie. La segunda opción sería un bus. Puede ser desde Changsha, que tarda 4 horas, o desde Wuhan, que tarda 6 horas y media, lo cual es bastante pesado. Lo que nos lleva a la tercera opción, que sería un bullet train o tren bala. Usando el tren se puede llegar desde Changsha, que tarda 2 horas y media, Wuhan, que tarda 4 horas, Chongqing tarda 5, Chengdu tarda 7, Shanghai tarda 8 a 9 horas, Beijing 10 horas y media a 11, Guangzhou 6 horas o Hong Kong 6 horas 45. Hay 2 tipos de trenes. Los que más te convienen son los bullet, que son C, D o G. No vayas a tomarte un tren normal, suelen ser los Z, T, K, Y o S, o te puede pasar como a nosotros, que no solo tomamos el tren normal, que tardó 11 horas, sino que tampoco teníamos una cama para dormir. Así que mucha atención, acá tenés nuestro capítulo para ver nuestra experiencia y tener vos una mucho mejor. Ahora sí, sigamos. Unas 11 horas después. Otro pueblo que es una belleza. Este es nuestro hotel, llegamos. Bueno, me gusta mucho la onda acá, Police, en todos tienen el tema de la policía en los escritorios. ¡Upa! Las amiguitas de siempre. Una hermosa vista a un radiador. Algo para decir es que hasta el momento todos los wifi de todos los hoteles no anduvo ninguno. Y aparte no conviene, ojo, porque si uno se conecta con el celular, a mí me ha pasado ya 2 veces de perder como mi VPN de la Fly y tuve como que hacer una queja y como reconectar la SIM, algo raro. Entonces, ojo, dejamos la habitación, 30 minutos de paradita solamente. Y pasemos a lo que va a ser posiblemente la parte más importante de este video. Te vamos a mostrar cómo visitar Zhangjiajie y cómo desenredar sus atracciones. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Bueno, nosotros no pudimos y nos perdimos de visitar el puente de vidrio, el lago de Baofeng y una atracción súper secreta que era el cañón de Pingshan. ¿Y por qué no pudimos? Bueno, es que todavía hay muchísima desinformación sobre cómo recorrer China y hay muchísima información incorrecta en la web. Y es que en Zhangjiajie tenés muchísimas cosas para hacer y todo aparece bajo el mismo nombre de la ciudad. Las montañas de Avatar, el parque Tianmen, las puertas al cielo, las 99 curvas, las 999 escaleras al cielo, Huangshi Village, el elevador de Bailong, Zhangjiajie, el Glass Bridge, Pingshan Canyon, Tianxi Mountain. Es un dolor de cabeza. Así que empecemos por entender que todo esto no está en un mismo spot, sino que el parque de Tianmen está al sur del pueblo de Zhangjiajie. El Zhangjiajie National Forest Park está al norte de la ciudad. Baofeng Lake está al este del parque y el Grand Canyon, que es donde está el Glass Bridge, está más al este, unos 30-45 minutos en auto. Y el secretísimo Pingshan Canyon está al norte. Está cerca de Enshi. Perdimos un día entero intentando abajo de la lluvia. Vamos a dedicarle un episodio aparte que te dejo acá arriba para que vos no te lo pierdas. Spoiler alert, no es parte de Zhangjiajie. Ahora, ¿cuál sería nuestra recomendación para visitar Zhangjiajie? Sería dedicarle un día al parque de Tianmen y dormir en la ciudad. Un día para visitar Zhangjiajie y Zhuangjiajie, donde están las montañas de Avatar, y Tianxi Mountain. No te preocupes que cómo moverte dentro del parque lo vamos a ver en el video. Día 3 para visitar lo que es Golden Whip Stream y Huangshi Village.
un cuarto día para visitar Baofeng Lake y el puente de vidrio, y un quinto día para visitar el Pingshan Grand Canyon. Te dejo acá arriba de nuevo el link al video. Y ahora sí, volvemos a nuestro video de hoy, donde vamos a empezar por recorrer Tianmen Mountain, donde vamos a ver las 99 curvas, las 999 escaleras al cielo, las puertas al cielo y unas pasarelas de vidrio en la montaña que te van a dejar sin aliento. Vamos. Luggage, no. Acá puedes dejar las valijas o las mochilas o lo que quieras. Y no sale caro, 5 yuanes o 10 yuanes por las grandes. Venís temprano, te vas en la tarde. ¿Sí? Line A. Line A. Passport. Pregunten por la línea A, digan que la quieren. A veces leí que a veces te dicen que no está. ¿Por qué? ¿Cuál te dan? Esta es la mejor, te dan la línea C, nunca pidan la línea C. Está ABC y línea 1, 2. Sí. La línea A, B y C tienen teleféricos para subir y bajar en distintos tramos. La C hace que tengas que subir los 999 escalones a pie. La A es la mejor porque te lleva hasta la punta, podés ver todo en el camino y después vas bajando de a poco. Y ver las curvas. Claro, en teleférico. Y cuando bajás el último tramo donde está las 99 curvas, que otras líneas te llevan en bus, y bajar eso en bus debe ser un vómito asegurado 100%. Creo que la línea C te lleva. En cambio con la elegilo, si no. con la A y con la B me parece que bajás Y lo ves desde arriba. claro, lo ves de arriba en teleférico, que está mucho más bueno. Así que bueno, arranca la aventura del día. Vamos a ver qué Nos tal. vemos adentro del teleférico. ¿Quieren ver algo loco? Vamos. Tomamos la línea A, que es hasta arriba de Son todo. 30 minutos. De ahí lo que vamos a hacer nosotros ahora mismo es dar la vuelta, y una vez que bajamos hacemos ahora sí la parte, pasamos todo por la East, y una vez que llegamos acá, él nos dijo no quedarse y ya bajar acá a la parte esta que le dicen la cueva, sino seguir hasta el final, que dice que es muy linda la vista, y de ahí vamos sí a tomar unas escaleras que hay acá tipo mecánicas o algo por el estilo, hasta esta parte que es como la cueva. Y ahí sí ya bajamos. Nosotros lo que vamos a hacer es bajar las escaleras porque no las subimos, y de ahí sí ya te vas en teleférico a esta parte y en teleférico nuevamente bajamos. Claro, tenés acá dos opciones. O te vas en el elevador, que es este, o bajar las 999 escaleras. Claro, este es el cable car que está acá arriba, que está acá. Que este es el que no tomamos porque tenemos que bajar y subir por este lado, que es interesante. Claro. Seguimos subiendo. Bueno, estamos yendo. Llegamos hasta la parte central de la montaña. Ahora vamos a ver el Fairy Peak. Vamos a ver qué se trata el Fairy Peak. Hay un lookout. Tengo la impresión de que puede llegar a estar bastante bueno, porque hay otras escaleras más que te siguen llevando más arriba. Vamos a ver qué tal. Yo me estoy poniendo impaciente, quiero ver. Puede estar bien buenazo. Todavía más. O sea, hay unas buenas escaleras, Wow. Miren esto. Wow.
Oh, miren lo que es la vista. Bueno, por el momento puedo decir que Fairy Peak es una bomba. 100% recomendado llegar hasta acá. Pero creo que estamos más altos nosotros. Sí, este es el punto más alto. Wow. Fairy Peak es el punto más alto de lo que es la parte de Tianmen Mountain. Y aparte, miren qué lindo es esto. Está Increíble. Bueno, no sé si se ve, pero las sillitas que vimos antes van todo por ahí hasta llegar allá arriba. Y ahora vamos a hacer la West. Vamos a darle toda la vuelta. Apple Station of Giveaway. Ok, tenemos que ir por allá. Bueno, finalmente encontramos el camino por el West. Puede haber recorrido medio parque. Bueno, encontramos finalmente la entrada. Está bastante escondida, pero miren qué prometedora que se ve. Ya se ve. Huele a... Huele a... Esto ¿Qué huele a Algo rico. muy rico. Huele a alguna hierba que andás a ver cuál será, pero que está precioso. Aparte estuvo lloviendo estos últimos días, o sea que todo está súper verde. Y lo más importante es que por este lado no hay gente, todo el mundo se va por el otro camino. Por eso el dueño del hotel nos dijo, empiecen por el West. Así que nos vamos por este camino. Nos estamos yendo a comprar el ticket que sale 5 yuanes, que es un centavo de dólar, para entrar a la plataforma de vidrio. Las mejores entradas para venir a caminar por el puente de vidrio. ¿Sabe Le que capaz pedí- que la gente... Le pedí que me lo dé, pero se quedó el mío y ya tiene listos un montón con los agujeritos, porque sabe que la gente se los pide. Claro. Tremendo. ¡Ay, qué miedo! Bueno, estábamos por entrar hasta que vi que toda la gente tenía estos zapatitos. Y obviamente es para no ensuciar el vidrio. ¡A la mierda! Bueno, estamos llegando a uno de los momentos más ¡Ay, deseados qué de cara! este viaje. ¡Ay, no me da miedo! Miren lo que es esto. La p... Por las dudas te dicen que no saltes. Ahora, ¿cómo se crea este paisaje increíble en Tianmen que mezcla estas formaciones espectaculares en las piedras y un bosque subtropical en la cima? Esto nace hace aproximadamente unos 350 a 400 millones de años a partir de depósitos de carbonato, usualmente piedra caliza o dolomía, que se van acumulando en los mares poco profundos. Millones de años más tarde, el levantamiento tectónico hace que estas capas queden por encima del mar y la erosión kárstica, es decir, el agua de la lluvia disolviendo la roca lentamente, la fue moldeando y creando todo este paisaje que vemos hoy. ¿Qué te pareció? Está muy loco, mirá. ¡Wow! Está re loco. Con esta vista, contame. Vamos a decirlo bien. Okay. Esta vista está increíble. ¡Agu! Ponete el extra. ¡Agu! Ay, te cagaste. Vértigo, te por favor, cagaste. me tiré una de las patas. Me encanta como la perspectiva. Sí. Puede ser un montón. El sunset debe estar tremendo acá. Bueno, ahora la próxima aventura. Vamos a ver qué nos toca. Sorry. To here? We have to go this way? Yes. No. So now we want to go here. This That way? Bueno, vamos a pasar por ese puente que se ve ahí. Oh. ¿Qué estás haciendo? No parece, pero es muy profundo.
Vamos a cruzar el puente que se mueve. Bueno, estamos encarando la parte norte de la montaña. Ya hicimos lo que es el medio, toda la parte oeste. Así que bueno, vamos a ver. La mitad de lo que ya caminamos. Entonces, Llegamos al templo de San Sanjian. no, no sé. No, ¿qué? Este está gordezo. Es un espectáculo, es realmente muy hermoso. Ahí les estoy mostrando básicamente lo que es el predio. Este vendría a ser como uno de los principales, aunque hay otro más allá atrás. Y hay más casitas que vamos a ir a descubrir. Pero este es como el patio más grande así general. Esta también es hermosa dentro con el techo que les mostramos hace un poquito. Muy hermoso. Una paz tremenda mezclada con naturaleza. No, muy espectacular. Miren, esta es la última sección que teníamos para visitar. Miren qué impresionante. Es enorme. Hay tres partes, o sea, son 3 templos. Es increíble. Es enorme. Es un paraíso. Y creo que atrás, acá hay otro. Es un paraíso visual esto, Es un paraíso visual este lugar, por Dios. Acá hay otro. No, qué espectáculo, por Dios. Bueno, al parecer nos confundimos de camino. Así que estamos volviendo donde encontramos el primer templo. Recién salimos del templo. Creo que es el templo más hermoso que fui en mi vida. Creo que es literalmente el templo más precioso que vi. Los jardines, es enorme, es infinito, ¿no? Es 10 de 10. Es literalmente el templo más hermoso que fui jamás. Bueno, nos toca lamentablemente la última parte del Parque Nacional. Vamos ahora a ver esto, que es la cueva o las 999 escaleras. Que gracias a Dios nos toca solo bajarlas, porque las subimos en teleférico. Y esta vez tuvimos suerte, la encontramos rápido. Ya estamos en la parte este. Este es la vista del otro lado. Nosotros la vimos desde arriba. Pero ya se empieza a acabar, yo creo que siga, viejo. Creo que sí, ¿no? Mira, es increíble de imaginar. Aparte, mira cómo es como que la montaña tiende como a ir para afuera. Mira cómo los árboles caen. No, si mirás para abajo te agarra un vértigo en la cola. Bueno, estas son las cosas que nos encanta encontrar y que siempre buscamos. Estas son gemas escondidas en el planeta que todavía están bastante conservadas y no están 100% explotadas. Más allá de que el turismo chino venga muchísimo y sí lo explote, todavía no se ve nada de turismo western. Claro, uno viene acá y está 100% inmerso en su cultura. Tengo el micrófono prendido y puede disfrutar de esto que es único. Todavía no está masificado, no hay plásticos ni guardas por todos lados.
Es increíble, todavía no se conoce, son cosas para sorprenderse, son cosas que todavía uno llega hasta acá y te deslumbra, y ya quedan pocas porque poco a poco vamos conociendo todo, llegando a todos lados, todo el mundo estuvo en todo y ya empieza a perderse un poco la emoción. Yo creo que acá en China está lleno de lugares que te vuelan la cabeza, naturales, bien conservados, y que podés sumergirte en la cultura china y realmente tener unas vacaciones diferentes, una experiencia distinta, y que no te va a decepcionar, pero para nada, que te va a sorprender. Ah, mirá. No. Ahí vamos del otro lado ahora. Bueno, estamos en el camino del este. Vamos acá. Vamos a bajar por estas escaleras a la cueva. Ya estamos acá, listos para bajar. Ya pasamos. Miren, no, es una cosa increíble en invierno, te digo. Debe ser hermoso. Todo blanco, neblina, nevado. Creo que son como 7 escaleras. Cuevas número 2. Escaleras número 3. Son re largas. Escaleras número 4. Escalera número 5. Escalera número 6. Imagínense todo lo que está, o sea, la altura en la que estábamos para estar bajando todo esto. Y esto está en medio de la montaña. Todo esto está construido adentro de la montaña. O sea que estamos adentro de una montaña. Y además hay que bajar todavía. Esta cueva, estas son las escaleras, las famosas escaleras al cielo. Cuando llegas acá tienes una muy buena vista en el medio de esta cueva, pero después tenés 1000 escalones hacia abajo. O sea, solamente estos son 7 elevadores y 1000 escalones. O sea, es escalera número 7. Escalera número 6. Miren lo que es eso. Can you take a picture? Yeah, of course. Sácale. Están justo en la grieta de las dos montañas y están los 999 escalones de las escaleras al cielo, y también están allá abajo, que se ven justo, las 99 curvas, porque acá hay 3 cosas famosas: las 99 curvas, las escaleras al cielo, las pasarelas de vidrio. O sea, hay varias cosas famosas, pero bueno, esta es otra. ¿Qué? 999 escalones bajamos y ahí tienen de nuevo los 999 para arriba. Mira. No, está. Vení acá. Vení acá. Bueno, así terminamos el primer día en Zhangjiajie recorriendo la montaña de Tianmen. Quédense, que dentro de poco nos vamos al Parque Nacional de Zhangjiajie a seguir conociendo las maravillas de este lugar, ¿ok? Espero les haya gustado, déjenos un comentario y nos vemos mañana. Y los dejamos con esta vista. Y así llega el fin de nuestra aventura. Esperemos que lo hayas disfrutado con nosotros. No te olvides de suscribirte, ponernos un like que nos ayuda un montón y tocar la campanita para no perderte el próximo. Hasta la siguiente aventura. Gracias por mirar.